Bienvenidos a Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educacción. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educacción. El SINAE es el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo que pretende llegar a los distintos centros educativos a nivel nacional para proponer mejoras dentro del sistema con el tema de calidad educativa. El SINAE funciona básicamente con tres figuras, tres personajes. La primera persona es el coordinador a nivel de distrito, que se encarga de ver toda la parte administrativa, la parte que corresponde a movimientos de personal, entre otras funciones. Está la parte técnica mediante la figura del asesor pedagógico y la parte de gestión con la figura del asesor de gestión. Cualquier persona que llena los requisitos de acuerdo al perfil que se ha establecido. Para el caso del asesor pedagógico hay requisitos indispensables. Nadie puede hacer acompañamiento pedagógico si no tiene la experiencia de haber estado en el salón de clases. Entonces, para el asesor pedagógico los requisitos son, en primera instancia, ser graduado a nivel de licenciatura, tener la experiencia docente, por lo menos el Ministerio de Educación solicita 10 años en experiencia docente y algunas otras características como capacidad, liderazgo, conocimiento del sistema educativo nacional. El tema de bilingüismo es importante, se va a dar prioridad a los candidatos que hablen más de un idioma de la región. Básicamente tenemos, se han planteado 5 grandes metas que van acompañadas de diversos procesos o formas de apoyo. Dentro de una de las metas que tenemos para el SINAE es el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas dentro del salón de clases. La siguiente es el fortalecimiento del liderazgo del director, su capacidad de gestión. Una meta más está relacionada con la participación de la comunidad educativa en los distintos centros educativos. Y finalmente tenemos el incremento de la tasa de cobertura, la tasa de finalización, especialmente en primer grado, que es donde hay un poquito de dificultades porque muchos niños ingresan y no finalizan. Los recursos que se han destinado para el funcionamiento del SINAE se utilizan en dos, tienen un mismo fin, pero están divididos en dos procesos. Uno de ellos tiene que ver con la dotación y el equipamiento que va a existir a nivel de distrito educativo. El equipo que se va a comprar consiste en computadoras, por ejemplo, al servicio de las personas que van a estar trabajando a nivel distrital, escritorios, fotocopiadora, cañonera, insumos básicos que ellos necesitan para poder operar a nivel de distrito. Es algo que históricamente, o sea, llevamos aproximadamente 10 años y no hemos podido fortalecer esa parte que ahora se va a hacer. Y la otra parte que corresponde al traslado de fondos para funcionamiento propiamente. O sea, ahí se ha pensado en el tema de pago de energía eléctrica, telefonía, agua, insumos básicos como papel, tinta, para impresoras, dentro de otro gran rubro. En promedio podríamos decir que para el año 2018, a nivel de distrito, cada uno de los distritos tendrá aproximadamente 8,000 quetzales mensual para poder operar y funcionar correctamente. Se ha pensado que para la selección de las personas que trabajen en SINAE, pues sean las personas idóneas para el cargo.
En este sentido se ha pensado en tres tipos de personas. Aquellos que van a ocupar puestos como coordinadores de distrito, cuya experiencia debe ser en el ámbito administrativo. Ellos deben poseer como mínimo experiencia también docente, 5 años de docencia, 5 años de experiencia en el ámbito administrativo, conocimiento del sistema educativo nacional, resolución de conflictos, entre otros requisitos como el tema del bilingüismo. Se le va a dar prioridad a los candidatos que sepan hablar más de un idioma de la región a la cual ellos aplican. En este sentido se valora mucho a todas aquellas personas que ya se encuentran laborando dentro del Ministerio de Educación y que de alguna manera han acumulado experiencia en temas administrativos o que hoy están a cargo de grupos o en supervisión educativa, entre otros, ¿verdad? En el tema para los acompañantes o asesores pedagógicos se exige 10 años de experiencia docente, porque nadie puede dar acompañamiento si no ha experimentado antes qué es ejercer la docencia. También se pide como mínimo el nivel de licenciatura y se le dará prioridad también a las personas que sepan hablar más de un idioma de la región, conocimiento del sistema educativo nacional, el mismo currículo nacional base, evaluación, planificación, dentro de otros temas. Para el asesor de gestión, pues se valora también la parte en gestión administrativa. Debe tener el candidato como mínimo experiencia de 5 años en procesos de gestión de proyectos, especialmente si son en el ámbito educativo. Se valora también si alguien tiene una maestría en gestión, por ejemplo, y el tema del bilingüismo, que siempre le da una ponderación extra a los candidatos que hablen más de un idioma. Los recursos que se han destinado para el SINAE están programados de manera multianual. Para este año tenemos un recurso un poco limitado que nos permite hacer una contratación de aproximadamente para 9 departamentos y cubrir 95 municipios que se han priorizado de acuerdo a algunos indicadores críticos, como lo es la tasa de deserción y abandono que sufren actualmente los distintos centros educativos, especialmente de nivel primario. Estos recursos pues no solo se han programado para la contratación del personal, sino para equipamiento y funcionamiento como tal. En el equipamiento pues se ha pensado que por lo menos los distritos educativos deberían tener computadoras, escritorios para el personal que va a estar trabajando, pero también para los docentes que van a ser los usuarios, especialmente en muchas ocasiones de las sedes distritales. Entonces para ellos también se ha pensado en equipo como computadoras con acceso a internet, una impresora de alto rendimiento para que ellos pues puedan hacer uso de este equipo, internet, telefonía, entre otros. Y la parte de funcionamiento, para lo cual se ha programado en promedio 8,000 quetzales por cada uno de los distritos educativos, que servirá para pago de arrendamiento si fuera necesario, telefonía, energía eléctrica, compra de insumos como tintas, hojas de papel, entre otros. Para este año vamos a poder comenzar a atender 9 departamentos, dentro de los cuales están el departamento de Petén, Chiquimula, Alta Verapaz, Sololá, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. El sistema educativo es muy importante y la educación sigue siendo la mejor herramienta para el desarrollo social, que definitivamente desembocará en cualquier otro tipo de desarrollo que nosotros queramos tener. Hoy hablaré de un tema trascendental y de un hito histórico en el sistema educativo. En pocos días lanzaremos el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, SINAE, una nueva forma de llegar al aula, una nueva forma de gestionar recursos y una nueva forma de entender el sistema educativo. En este sistema
Redistritaremos a las instituciones educativas a través de un coordinador distrital que tendrá a su cargo no más de 100 establecimientos. Pero también llegaremos al aula a través de asesores pedagógicos que tendrán a su custodia no más de 20 establecimientos en esta primera etapa para el sistema de educación primario. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que las necesidades de la comunidad educativa sean eficientemente transmitidas y gestionadas a través del coordinador distrital. Pero también queremos llegar al maestro que trabaja con ímpetu, con esfuerzo y con carencia de necesidades que todos reconocemos para poder empoderarlo de sus virtudes y de sus ventanas de oportunidad. Estamos seguros que juntos podremos asesorar al maestro en un sistema que le permita potenciar sus destrezas pedagógicas y llevar a los niños la herramienta del conocimiento. Con ella marcaremos el rompimiento de los círculos viciosos que socialmente hemos adquirido para entrar en una especie de horizonte que vislumbre cambios permanentes, sustentables y proactivos. Todos jugamos un papel importante. SINAE es una herramienta más que puede marcar el cambio, pero que definitivamente necesita de todos los involucrados de un cambio de actitud. Te invito a que junto a nosotros participes de este programa, verifiques y custodies su fiel ejecución para que podamos todos ser testigos de que juntos podemos lograr el cambio que todos queremos. La entrevista en Educación. En un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Eso es dando continuidad al módulo número 1 de esta unidad, que era sistemas de numeración no posicionales. En los sistemas de numeración posicionales, como su nombre lo indica, la posición es sumamente importante. La posición en relación de las demás cifras. Entonces, se diferencia del no posicional, en que en el no posicional no importaba cómo se colocaran los símbolos, siempre se iba a leer el mismo número. En cambio, en los sistemas posicionales ya la posición relativa es importante, porque no es lo mismo colocar los números o las cifras de una forma que de otra. Las culturas que llegaron a desarrollar sistemas no posicionales fueron la cultura india, la cultura babilónica y los mayas, de las más antiguas. También la cultura china, solo que ellos sí lograron desarrollar completamente su sistema un poco más adelante, porque conocieron de forma tardía el cero. Y esa pues es un descubrimiento maravilloso del cero para poder dar paso a los sistemas que se utilizan en la actualidad. Vamos a empezar a trabajar el sistema decimal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros utilizamos el sistema decimal, pero no sabemos cuál es el fondo y cómo funciona. Y es el sistema con el cual nosotros estamos identificados. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos dicen 500 y sabemos que es 500 de acuerdo a lo que se esté midiendo. Por ejemplo, le puede decir a uno, mire, si usted hace un trabajo, yo le pago 500 quetzales al mes, y uno dice, ay, qué poquito. Pero si le dicen a uno, por ejemplo, mire, para ir a su trabajo debe de caminar 500 kilómetros, entonces uno dice que terriblemente grande, yo no puedo. Entonces, de acuerdo al contexto, nosotros podemos relacionar las cifras. Estamos muy identificados con el sistema decimal, es el que usamos actualmente. Entonces, si nosotros comprendemos el funcionamiento del sistema decimal, vamos a hacer analogía y vamos a poder comprender los otros sistemas que vamos a ver en este módulo, que son el binario, el hexadecimal, el de base 16, el octal, perdón, hexadecimal, octal, y el sistema maya, que es base 20. Entonces, el sistema decimal consta de 10 símbolos. Esa es base 10,
Y tiene que ver mucho la base con el número de dígitos que conforma el sistema. Entonces, como tenemos base 10, tenemos 10 dígitos, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Y acá en los sistemas posicionales ya el concepto de base es distinto al que se utilizaba en los sistemas no posicionales, porque en los sistemas no posicionales base era llegar a cierto número a cierta cantidad y cambiar a marcas de segunda clase, si ustedes recordarán. Acá no, acá la base tiene otra connotación. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la posición relativa de los números, ¿a qué nos referimos? Acá ustedes pueden ver, tenemos el número 256, el 265, el 526, el 562, el 625 y el 652. Todos esos números tienen los mismos dígitos, el 2, el 5 y el 6, pero como su posición relativa respecto de los otros es distinta, entonces no estamos representando la misma cantidad. Eso quiere decir sistema posicional, porque la posición relativa es distinta y eso nos indica pues que estamos refiriéndonos a otra cifra, a otra cantidad. Las posiciones del sistema decimal son las siguientes. Aquí las tenemos. Tenemos la primera posición, 10 a la 0. Esto es la base, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 10 a la 0, las unidades, decenas, centena, millar, 10 millar y hasta donde se necesite. Ahora bien, nosotros el 10 a la 0 es 1. Como nosotros en estos módulos todavía no hemos trabajado lo que es potencias y su demostración, entonces desde ahorita vamos a tomar solo este concepto de que 10 a la 0 es 1. Todo número o expresión elevado a la 0 siempre me va a dar 1. En su momento se dará la demostración, entonces ahorita solo lo debemos de tomar por definición. 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10. Quiere decir, 10 multiplicado, no se multiplica por nada. 10 a la 1 es 10. Ahora, 10 a la 2, ¿qué quiere decir? Multiplique el 10 por sí mismo 2 veces. Es decir, 10 por 10, y eso es 100. 10 a la 3 quiere decir, multiplique por sí mismo el 10 3 veces. 10 por 10 por 10, y esto me va a dar 1000. Y 10 a la 4, multiplique por sí mismo el 10 4 veces. 10 por 10 por 10 por 10, y esto me va a dar 10.000. Y así sucesivamente. Y así es como se forma todo el sistema decimal que actualmente nosotros utilizamos. Entonces, estas posiciones corresponden a las unidades, decena, centena y millar y así sucesivamente. Por ejemplo, si hemos ya visto el número 256, acá tenemos un subíndice que es 10. Eso quiere decir 256 en sistema decimal. ¿Por qué vamos a estar utilizando subíndices? Porque, por ejemplo, el sistema octal también cuenta con estos dígitos, el 2, el 5 y el 6. El sistema hexadecimal también. Entonces, ya cuando nosotros estamos trabajando en sistemas numéricos, tenemos que saber en qué sistema estamos, a qué sistema nos referimos. Entonces, colocamos el subíndice. Entonces, el número 256, nosotros lo podemos expresar de esta forma. Tenemos acá. ¿Sí? Entonces, el 6 está en la posición de las unidades, el 5 está en la posición de las decenas, el 2 está en la posición de las centenas. Entonces, esto quiere decir 2 centenas,
5 decenas y 6 unidades. A eso nos referimos cuando colocamos el número 256. Pero también tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con eso. Nosotros cuando expresamos el número 256, estamos diciendo 6 por 10 a la 0, ¿sí? 5 por 10 a la 1, lo tenemos acá. 2 por 10 a la 2. Es decir, tome 6 unidades, tome 5 decenas y tome 2 centenas. Entonces, 6 por 10 a la 0, como ya dijimos que 10 a la 0 es 1, es 6. 5 por 10 a la 1, 5 por 10. 2 por 10 al cuadrado, 2 por 100. Y esto nos va a dar a nosotros 200 más 50 más 6. Y así nosotros formamos el 256. Cada vez que nosotros colocamos un número, trabajamos un número en el sistema decimal, está implícito todo este proceso. Nuestra mente ya no lo logra ¿cómo identificar el proceso? Porque está tan imbuido en nuestro cerebro que nosotros solo escribimos los números, pero realmente estamos haciendo todo esto adentro de cada número que nosotros escribimos. Entonces, así es como funciona el sistema decimal. Y así es como funcionan todos los sistemas posicionales. Lo único que va a cambiar va a ser la base. Por ejemplo, en el octal ya no va a ser 10 a la 0, sino va a ser 8 a la 0. En el hexadecimal ya no va a ser 10 a la 0, sino va a ser 16 a la 0. En el sistema maya va a ser 20 a la 0 porque es base 20. Y así sucesivamente. Entonces, acá, ¿por qué comenzamos con el sistema decimal? Pues ya se los expliqué. Porque si nosotros comprendemos cómo usamos nuestro sistema, va a ser muy sencillo utilizar los otros sistemas. El binario también es sumamente fácil de trabajar. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.